mis amados hermanos, de adquirir conocimiento, amén, porque la verdad es que hay mucha gente en esta tierra, amén, que tiene mucho conocimiento, pero dicho conocimiento no le alcanza, mis amados hermanos, a las personas, ¿verdad?, para poder ser buenos cristianos, amén. El conocimiento, dice la Biblia, envanece. La letra dice mata, pero solamente, mis amados hermanos, el entendimiento, y así está escrito, el espíritu dan vida, amén. Entonces, al entender, mis amados hermanos, nosotros esto, que valga la redundancia, vamos a entender cómo es que yo tengo que vivir. Y no tiene que haber necesidad, porque así lo dice la Biblia, de que ustedes y yo no tenemos necesidad de que nadie nos diga, mis amados hermanos, cómo tenemos que conducirnos. Miren qué tremendo lo que la Biblia dice. Ni ustedes ni yo tenemos necesidad de que nadie nos diga cómo tengo que vivir yo. No es porque yo sea un orgulloso, ¿verdad?, y que yo crea que yo lo puedo todo, no, sino porque escrito está que el Espíritu Santo que ustedes y yo tenemos nos conduciría hacia toda verdad, y que la unción y el Espíritu nos enseñarían a vivir. Amén. ¿Acaso no les ha pasado en alguna oportunidad? Nos ha pasado, mejor dicho, de que hacemos algo, pero el mismo Espíritu, no la conciencia, ¿verdad?, nos redarguye y nos dice: lo que hiciste no es correcto, ve o levántate y haz las cosas bien, o ve y pide perdón, sin necesidad de que nadie nos diga que lo que hicimos es incorrecto. ¿Les ha pasado? ¿Y de dónde, mis amados, de dónde pasa eso? Es lo que les estoy diciendo, de que está escrito, de que no tenemos necesidad de que nadie nos explique nada, de que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe a vivir. No tengo necesidad de que nadie me enseñe cómo tengo que hacer las cosas como varón. No tengo necesidad de que nadie me enseñe cómo ser hombre. ¿Por qué? Que automáticamente desde el día que yo nací dijeron: es hombre, ¿verdad? Ustedes dijeron: nacieron todas las flores, ¿verdad? No. Desde que nacimos, mis amados hermanos, se dijo que ustedes, mis amadas hermanas, serán mujeres y nosotros pues seremos varones. O sea, nadie tiene necesidad de estarme recordando que soy varón. Pero si me voy dando a entender, pero ¿por qué a veces es necesario de que alguien me lo diga? Porque no se actúa como lo que es. Pero si le pusieron atención a todo lo que yo les venía diciendo, porque no hemos entendido. Sabemos, tenemos conocimiento que somos varones, que son mujeres, pero no se ha entendido muchas veces cuál es la función de la mujer según las etapas de su vida. No le podemos, mis amados hermanos, por ejemplo, exigir a una jovencita soltera, hago el énfasis, pues que viva como una mujer casada, ¿o sí? ¿Verdad que es ilógico? ¿Amén? Entonces ella tiene que entender, según el caso, tenemos que entender la etapa en la que vivimos y vivir acorde. Mi esposa, si ustedes le han prestado atención, y además de alguna oportunidad ella ha dicho de que los jóvenes quieren ser adultos, los adultos quieren ser jóvenes. ¿Por qué? Porque nadie está contento. No sé si a ustedes les habrá pasado, y perdónenme, no sé, mis amados hermanos, pero yo conozco gente, tal vez ustedes han conocido gente que tienen su pelo colocho. ¿Han conocido ustedes gente colocha y se lo alisa? ¿Sí? Gente con pelo liso que se pone colochos. Gente que es, allá en Guatemala le decimos canche, a la que ustedes le dicen macha. ¿Es macha? ¿Es canche? Y se lo pinta de negro. Tiene el pelo negro y se lo pinta de macho. ¿Por qué pasa esas cosas? Porque no están conformes a como mi esposa tiene un dicho que ese es de ella. Ella dice: la que es linda, la que no, que se opere. Bueno, entonces, ¿por qué les digo eso? Porque por eso vemos tanta inestabilidad en la vida de las personas, porque no han entendido lo que son. Ok, ¿y qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de la... Bueno, voy a empezar, hermano, no crean que vamos a hablar de las fiestas paganas, el título está ahí. Es que es demasiada la información solo para empezar. Si fuéramos a hablar de las fiestas paganas, no sé cuántas logran ver ustedes ahí en la pantalla,
pero tendríamos que hablar de 8 fiestas paganas y no vamos a hablar de ninguna. Tal vez las menciones, solo para que ustedes sepan cuáles son las fiestas paganas. Pero ¿por qué les digo esto del entendimiento? Porque si ustedes y yo no logramos entender la influencia espiritual detrás de cada fiesta pagana, les va a pasar lo que dice Marco Antonio Solís. Llega Navidad y yo sin ti, dice, ya sabía que me le iban a responder. Llega Navidad y yo me pongo triste. ¿Por qué? Porque da la casualidad que siempre que llega diciembre, dice el Buki, ¿va? Empiezan a recordarse, mis amados, y da la casualidad, bueno, digámoslo así, da la casualidad, pero no es casualidad. ¿Que por qué creen ustedes que en esas fechas es cuando el índice de infidelidad y adulterio y todo eso de problemas sexuales suben? ¿Creen ustedes que es casualidad? Es que es lo que está detrás de la fiesta. Amén. Pagana, sin comillas. Ok, entonces si ustedes y yo logramos entender, mis amados hermanos, repito, la influencia espiritual que hay detrás de cada fiesta, en lugar de ponernos tristes porque llega Navidad y no hay ni un plato de comida para el 12, el 24 a las 12, pues si yo me pongo triste porque el 24 a las 12 nadie me invitó a su casa, estoy yo solito en mi casa durmiendo, entonces no he entendido lo que son estas fiestas. Ustedes y yo ese día deberíamos estar acostados dormidos. O normalmente, ¿qué están haciendo a las 12 de la noche ustedes? Normalmente están dormidos a las 12 de la noche, o alguno está chateando, porque si están haciéndolo, pues síganlo haciendo, ¿verdad? Pero normalmente a las 12 de la noche ustedes y yo estamos dormidos, ¿sí o no? ¿Y el 24? ¿Seguros? Ahí lo voy a llamar el 24 para ver cómo me responde. O sea, debería de ser lo normal. Yo no tengo por qué, pero pastor, la familia, pastor, y el brindis y las uvas. Miren, si quieren celebrar, celebren su cumpleaños. Celebren el año nuevo. Celebren la vida de su madre, de su padre. Celebren eso. ¿Quieren celebrar? Pues celebren. O sea, hay cosas, digámoslo así, hay fechas que podemos celebrar. Pero ¿por qué, por ejemplo, la Navidad? Porque es lo que lamentablemente, mis amados hermanos, se ha metido, amén, dentro de la iglesia. Y no hablo de esta iglesia, hablo de todo aquello que se pueda llamar iglesia a nivel mundial, amén. Y como se ha metido, entonces la gente se va formando la idea de que puedo ser cristiano y celebrar la Navidad. Puedo ser cristiano y echarle brindis. Puedo ser cristiano y las 12 uvas. Puedo ser cristiano y bueno, eso no se puede. Yo leí en alguna oportunidad a alguien le preguntaba a alguien, ¿verdad? Y le decía, pastor, ¿puedo tomar cerveza? Sí, sí puede. Pastor, ¿puedo ir a bailar? Sí, sí puede. Y pastor, entonces, ¿qué no puedo hacerle? Lo que no puedo hacer es entrar al reino de los cielos. O sea, todo lo que usted quiera, mi amado hermano, lo puede hacer. Escrito está en el libro de Apocalipsis que el que esté limpio, dice, límpiese más. Pero el que está inmundo, dice así, permanezca en su inmundicia. O sea, en otras palabras, el Señor dice, no nos vamos a pelear. Si usted quiere hacer caso, haga. Si no quiere hacer caso, pues al final cada quien, mis amados hermanos, si se dieron cuenta, lo leímos en el día del juicio, dice, entregaremos cuenta de toda palabra ociosa. Amén. Miren, vamos a empezar con esto. Ámbito. ¿Por qué vamos a mencionar la palabra ámbito? Ya se van a dar cuenta ustedes. Vamos a leer, dice acá, el ámbito es un contorno o perímetro, escuchen esto, de un espacio o lugar. Amén. Espacio comprendido dentro de los límites determinados. El otro significado de la palabra ámbito es espacio ideal, escuchen esto, configurado, o sea, dando a entender de que yo lo puedo manipular a mi forma, a mi antojo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen algún horario
aparte del horario de las escuelas, ¿verdad? En que uno dice, bueno, a tal hora, todos los días probablemente tengo que estar en tal lugar. ¿Tendrán algún horario? Por ejemplo, ¿verdad? Hay un horario en el que yo sé que a tal hora tengo que estar ahí. Entonces mi día lo configuro acorde al horario. Por ejemplo, ustedes saben que no es normal que tengamos culto los días domingos a esta hora. Entonces, ¿qué fue lo que ustedes y yo hicimos? Configuramos nuestro espacio de tiempo, de lugar. ¿Para qué? Para poder estar el día domingo a las 4 en el culto. Amén. Lo configuramos. Ese es un ámbito, mis amados hermanos, un espacio ideal configurado por las cuestiones y los problemas de una o varias, escuchen esto, actividades o disciplinas relacionadas entre sí. Ok, espero me dé a entender con esto, mis amados. ¿Por qué? Vamos a leerlo otro mejor. Ok, la palabra ámbito o ámbitos, ya explicamos que es un ámbito, da origen a la palabra ambientes. O sea, la palabra ambiente viene de la palabra ámbito. Amén. Y lo que un ambiente genera son sentimientos, costumbres y cultura. Por ejemplo, ¿cómo está el ambiente ahorita? Allá afuera. Está lluvioso y está frío, ¿verdad? ¿Ganas de qué nos dieran? Miren, pongan atención, o sea, está bien, porque para poner el ejemplo, el ámbito forma ambientes y los ambientes generan sentimientos, costumbres y culturas. Entonces, según el ambiente, está lloviendo, y cuando está lloviendo, yo por ejemplo, cuando vi que empezó a llover, hubiéramos hecho el culto en la mañana. O sea, ¿de dónde viene ese pensamiento que puede convertirse en sentimiento o en una acción, en una emoción del ambiente? No sé si a ustedes les pasa o alguna vez les pasó, mis amados hermanos, pero a mí aquí no me ha pasado, pero allá en Guatemala sí me pasaba más, porque teníamos cerca de la casa centros comerciales, y aquí el más cercano está por allá abajo, pero es muy pequeño y no mucho muy like. El asunto es que cuando uno entraba a los comerciales en Guatemala, desde que uno entraba, por ejemplo, la musiquita, y uno empezaba a ver las vitrinas, y yo me acordaba del Buki. ¿Por qué les digo esto? Uno estaba tranquilo, pero cuando entraba al centro comercial, algún recuerdo, algún sentimiento, alguna emoción empezaba a formarse, a recordar, y ya uno sabía de que ya se acercaba diciembre. Aquí no me ha pasado, bendito Dios, porque paso más tiempo en mi casa que en la calle. Allá también. Pero bueno, ¿les ha pasado algo similar? Entonces, esto es, mis amados hermanos, lo que empieza a ministrar. Yo les estoy hablando un poquito más de la Navidad, pero conforme vayamos desarrollando el tema, se van a dar cuenta de que no es solo la Navidad, mis amados hermanos, amén, la fiesta pagana que ministra los ambientes. Por ejemplo, para Semana Santa, no sé si aquí sea igual, pero allá en Guatemala, ¿qué creen ustedes que hace la gente para Semana Santa? ¿Se van a la playa? ¿Y por qué, mis amados hermanos? ¿Ah? Aquí también, vaya a ver, ahí la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no van a otras fechas? Ahí está, por el ambiente. Amén. ¿Se dan cuenta cómo el ambiente va formando entonces sentimientos, emociones, costumbres y culturas? A tal punto de que probablemente, pero estoy pensando, ¿verdad?, alguien aproveche esos días de descanso de la Semana Santa y cada año está esperando que llegue ese tiempo. Y se van. Y está bien, yo no estoy en contra de eso, pero ahí les voy a demostrar yo el porqué. O sea, no es casualidad, sino hay un porqué. Por eso tenemos que empezar con ¿qué? Con que para esas fechas, mis amados hermanos, lo que se ha formado es un ámbito que forma un ambiente, y el ambiente genera sentimientos, costumbres y cultura. Y a veces, sin darnos cuenta, resulta que los 24 de diciembre a las 12 estamos despiertos compartiendo con la familia, porque hay pavo, porque hay cerdo, porque hay luces, qué sé yo.
Aquí yo no he visto que aquí sea tanto como allá en Guatemala, pero allá en Guatemala se alumbran los cielos a las 12. ¿Y usted cómo sabe, pastor, si debería estar dormido? Ya caí, ¿va? Entonces, ¿se imaginan, mis amados hermanos, que a veces, sin querer, queriendo, dijo alguien por ahí, resultamos siendo partícipes de algo que, aparte de ser pagano, es una ministración? Y después, mis amados hermanos, de que ciertas fiestas terminan, ¿cómo quedan muchas familias? Y las grandes tonterías, ¿verdad? Allá en Guatemala las clases empiezan en enero. Ahorita ya salieron de vacaciones y en enero. Y empiezan a salir los anuncios en las pantallas, ¿verdad? Donde dicen la famosa cuesta de enero, ofreciéndole dinero prestado a la gente. ¿Por qué? Porque en diciembre se lo gastaron en tele nueva, cama nueva, estreno, no sé si aquí sea igual, pero allá la gente tiene que estrenar. Si tienen 5 hijos, a los 5 hijos les compran las uvas, las manzanas, el arbolito, las lucitas, el aguinaldo, se acabó. Y en enero empiezan las clases y no hay para los útiles. Mandan a los niños con bolsas de nylon, con un cuaderno, y que ese te alcance. Cuando ya ese ya no esté, te compro otro. Y todavía hay gente, mis amados hermanos, que todavía se quedan endeudados. Si alguien sabe, los de allá de Guatemala, ¿verdad? O si aquí de Costa Rica ya le atinan, pero conocí una persona que para esa fecha se gastó 90,000 quetzales. ¿Cuánto es en colones? Alguien que me dice, 90,000 quetzales. Y en diciembre, en enero, ya no tenía nada. Pero para, ¿cuánto? 6 millones. Se gastó 6 millones de colones en esa fecha de las fiestas de diciembre. Y en enero, pidiendo dinero prestado. Ustedes y yo podríamos decir que gente, pastores, esos guatemaltecos, pero a la hermana digo que aquí son igual. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque por la ministración, por el ambiente, resultamos haciendo cosas, mis amados hermanos, que no queríamos. Por ejemplo, ahorita creo, no sé si ya vienen o ya están los famosos Black Friday. ¿Y qué hace la gente? Es que, pastor, todo está más barato. A comprar cosas que no necesitan, con dinero que no tienen. ¿Por qué? Porque está en oferta, pastor. ¿Y por qué lo fueron a comprar? Por el ambiente. Amén, por el ámbito, amén, que se convierte en sentimiento, costumbre y cultura. Yo he escuchado gente que a mí me ha dicho, cuando llegue el viernes negro, pastor, cuando llegue, ahí va a haber. No sé si ya llegó o todavía falta. ¿Ya llegó? No. El otro jueves. Ya hasta saben cuándo es. Ahí me avisan. Entonces se dan cuenta, mis amados. Entonces esto es lo que yo quiero que ustedes pedirle al Señor que ustedes y yo atesoremos, de que no podemos menearnos según el ambiente, según el ámbito. ¿Por qué? Porque esto genera sentimientos, ¿qué más? Costumbres y cultura, y resultamos haciendo y actuando de formas que, si somos cristianos, amén, no deberíamos de actuar así. Deberíamos de ser un poquito más entendidos. Iba a decir inteligentes, pero no, la inteligencia no basta. ¿Cuál es la diferencia entre un sabio y un inteligente? Diferencia entre sabio e inteligente. El inteligente, cuando se mete a algo, sabe muy bien cómo salir, y el sabio o la inteligente Casi. Sí, así es. Que el inteligente sabe salir de los problemas y el sabio no se mete a problemas. Entonces, ¿qué somos, mis amados hermanos? Sabios e inteligentes. Bien cabezón, pastor, eso soy, cabezona. A los bendigo en el nombre del Señor, mis amados hermanos. Juan 8:31 dice: entonces Jesús decía a los judíos, vean esto, que habían creído. Ay, Dios, es que miren, yo les prometí que no iba a hablar de las fiestas paganas, aunque ese es el título, ¿verdad? Pero miren pues, mis amados hermanos, vamos a ver si me recuerdo, si no tal vez mi esposa me ayuda.
Dice acá, entonces Jesús decía a los judíos que habían, ¿qué dice? Creído. O sea, en ese momento ellos estaban creyendo. Pero antes de creer, ¿qué eran ellos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo pues creerán, dice la Biblia, si nadie les predica? O sea, estos creyeron. ¿En dónde estaban para creer? Jesús estaba predicando. Ellos estaban escuchando. Y escrito está que la fe viene por escuchar, por oír el rema de Dios. Entonces esta gente, los que estaban ahí antes de haber creído eran oyentes. Solo era gente oyente. Pero luego dice ahí que ellos creyeron, dejaron de ser oyentes y se convirtieron en... Si ya creyeron, entonces ¿qué son ahora? Creídos, pastor. No. ¿Qué son ahora? Creyentes, ok. Entonces miren, la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, las etapas de una persona en su desarrollo cristiano. Todos nosotros empezamos siendo oyentes. Alguien nos predicó, alguien nos explicó, alguien probablemente, o aunque sea haya sido el Espíritu Santo, nos hizo la invitación y yo creí. Entonces dejé de ser un oyente y ahora soy un creyente. Pero no se queda todo ahí. Luego está el oyente, luego está el creyente, alguien que ya creyó. Y luego viene, si no recuerdo mal, que son como 8 las etapas, creo que es el siervo. Ya la etapa en donde el creyente decide ponerse a servir. O sea, ya oyó, ya creyó, pero ahora tiene el deseo de servir. Entonces vamos, oyente, creyente y siervo. Amén. Luego, después de la etapa de siervo, mis amados hermanos, vendría esta que vamos a leer, que es la etapa de el discípulo. Ya el discípulo, mis amados hermanos, no solamente tiene el deseo de servir, sino ya empieza a caminar con Jesús. Pero luego avanza a una etapa en la que ya no es discípulo, sino viene a ser amigo. La Biblia dice que el discípulo, o aún dice el siervo, no sabe lo que su Señor hace, pero el amigo sí sabe lo que su Señor hace. Pero después de esa etapa de amigo, mis amados hermanos, la persona sigue creciendo y pasa a una etapa de hijo. Y el hijo, dice la Biblia, mis amados hermanos, que el hijo, por cuanto es hijo, nunca se va de la casa. Nunca se va de la casa. Pero llega una etapa en la que sigue creciendo y ya no es solamente es hijo, sino ahora es heredero. Estaba leyendo que se murió un actor famoso en estos días y la controversia es que no saben qué va a hacer con su patrimonio. ¿Qué haríamos el día de mañana nos tocara partir? ¿A quién le queda nuestro patrimonio? A los hijos, ¿verdad? Pero ya a esos hijos no solamente son hijos, sino ahora son herederos. Ok, ¿por qué le digo todo esto? Porque la Biblia nos muestra ese desarrollo, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos que tener para entonces no ser engañados por cualquiera. ¿Amén? ¿O ven ustedes a sus hijos diciéndole papá y mamá a cualquiera allá en la calle? Nosotros como padres creo, mis amados hermanos, que aunque no tengamos a nuestros hijos de frente, me refiero viéndolos, pero si uno de ellos habla, ¿acaso no logramos identificar que ahí está? Y aunque tengamos varias mujeres o varios hombres, pero sabemos la voz de quién es. ¿Por qué? Porque sí. Amén. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto?
Porque estos ambientes, estos ámbitos, mis amados hermanos, que forman sentimientos, costumbres y cultura, llegan a ministrar a todos aquellos que probablemente son solamente oyentes, que probablemente son solamente creyentes y que probablemente son solo discípulos. ¿Acaso no Jesús tenía 12 discípulos? Y él mismo dijo: ¿acaso no lo llamé yo a todos ustedes y uno de ustedes es un diablo? O sea, aún dentro de los escogidos hay gente que puede ser engañada. Espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con las fiestas paganas? De que si ustedes y yo, espiritualmente hablando, no crecemos, pastor, ¿será que me da permiso para poner lucitas, aunque sea pastor afuera? Yo no les puedo decir sí, no, mis amados hermanos. Si ustedes quieren ponerlas, pónganlas. ¿Por qué? Porque miren, pues, normalmente la gente viene y le pide consejo a uno y al final hacen lo que quieren. Entonces yo no me voy a pelear con ustedes. Si un día llego a su casa y tiene poquitos, bueno, voy a orar, voy a reprender, voy a echar fuera demonios y después los saludo. No, son bromas. O sea, yo no voy a entrar en detalle con ustedes. Si ustedes quieren ponerlo, pues pónganlo. ¿Qué puedo hacer yo? Pero eso sí, si están en una etapa de servidores, entonces hasta que aprenda puede servir. ¿Por qué? Vais a dar cuenta, porque todo eso contamina, mis amados hermanos. Y el plan de Dios, no el plan nuestro, sino el plan de Dios es que ustedes y yo crezcamos, nos desarrollemos y que nada ni nadie nos logre engañar. Porque el plan del trabajo del enemigo para este final de los tiempos es el engaño. A tal punto, mis amados hermanos, que la Biblia dice que vendrán muchos falsos cristos haciendo señales y muchos cristianos serán engañados. Y ustedes y yo tenemos que tener la capacidad, mis amados hermanos, de que nadie nos engañe. Amén. Pero para eso tenemos que empezar acá. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído, escuchen: si permanecéis en mi palabra, obedeciendo continuamente mis enseñanzas y viviendo de acuerdo con ellas, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Pero y si no permanecen en la palabra, si no la obedecen y si no viven acorde a lo que está escrito, creo que es lógico, ¿verdad? Entonces no serán sus discípulos. Serán probablemente creyentes, pero no discípulos. Amén. Y conoceréis la verdad, dice, respecto a la salvación, y la verdad os hará libres de la pena del pecado. Miren pues, ¿qué más? Voy a tratar de ir un poco más rápido para dejarles por lo menos alguna información. Apocalipsis capítulo 8, versículo 4 está hablando de Babilonia, la madre de todas las rameras. Y dice acá: y oíd otra vez del cielo que decía: salid de ella, no participéis. Esa palabra salir, escapar, apartarse, pueblo mío, para que no seáis cómplices de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Porque sus pecados, entiéndase, crímenes, transgresiones, se han acumulado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades y crímenes para juicio. Entonces, miren, aquí está hablando, repito, de Babilonia, la madre de todas las rameras. Cuando ustedes y yo vemos uno de los significados de Babilonia, Babilonia significa la ciudad de las luces, y hace referencia a todas aquellas casas que para estas fechas ponen el montón de luces en sus casas. ¿Será casualidad? No, es que hay una ministración. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Perdónenme, dice salid. Esa palabra salir significa no participéis, significa escapar y significa apartarse. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, mis amados? No para estas fechas, sino que debería de hacer yo cada día de mi vida. Perdónenme que regrese. No participar. ¿Por qué? Es que no, según esta imagen, no es una, son 8 fiestas durante el año que están ministrando, mis amados hermanos, los ambientes, las atmósferas espirituales. Y por eso es que no es casualidad que después de ciertas fiestas
los pastores caigan, los matrimonios se separen, se desaparezcan los niños. No es casualidad. Amén. Ya cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de todo un sistema, mis amados hermanos, bien organizado. Literalmente, vamos a decirlo así, aunque también tienen que ver ahí con algunas diferencias, existen 7 Babilonias. Está la Babilonia política, la Babilonia ancestral, la Babilonia histórica, la Babilonia religiosa, la Babilonia bélica, la Babilonia económica y la Babilonia geográfica. Entonces, para esta fecha en particular, estoy pensando, ¿verdad?, en la famosa Navidad. Hay una administración detrás de esa fiesta, mis amados hermanos, de lo que es la Babilonia religiosa. ¿Por qué? A su tiempo lo vamos a ver. Porque para empezar, la fiesta de Navidad ni siquiera fue algo, mis amados hermanos, que nació dentro de ninguna iglesia, de ninguna denominación. Amén. La historia de la Navidad no nació ahí, sino la Navidad fue, mis amados hermanos, lo practicaban gente pecadora, impía, que no tenían nada que ver con Dios, sino que le rendían culto al Dios Sol para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo la famosa iglesia tradicional, apostólica, romana, religiosa? Introdujo esa fiesta, mis amados hermanos, la fiesta de la Navidad, y se las explicó, la ministró. Entonces ahora yo puedo ser, no yo, ¿verdad? Lo digo así por un ejemplo, yo puedo ser cristiano, apostólico, romano, y puedo participar de la Navidad. ¿Por qué? Porque mis autoridades me enseñan que se puede. Entonces la Babilonia religiosa metió esta fiesta al cristianismo, y ahora, mis amados hermanos, ya no solamente está dentro de la iglesia apostólica esta que mencioné, sino también la iglesia evangélica, ya muchos participan de ahí. Está también la Babilonia ancestral. ¿Por qué? Porque aquí habla de ancestros, mis amados hermanos, la administración que como padres les heredamos a nuestros hijos. Pues muchos de nuestros hijos ni siquiera sabían, mis amados hermanos, por ejemplo, que había un hombre de rojo y blanco, gordito, ni siquiera sabían cómo se llamaba. ¿Y quién les enseñó? Nosotros. Ni las lucecitas, ni sabían, nada sabían. Nosotros les enseñamos. No sé si han visto que en las plataformas, ¿verdad?, de internet, para estas fechas se ponen de moda las películas navideñas. ¿Y qué hace uno a veces? Se pone a ver ahí las películas navideñas. Son historias bonitas, pero ¿qué está detrás de esa historia? ¿Qué están vendiendo? La Navidad. Entonces uno mismo, por eso está aquí la Babilonia ancestral, le está enseñando a sus hijos, mis amados, le está diciendo, eso no es bueno, pero vengan, vamos a ver una película navideña. Ok, y esta, miren esta, la Babilonia económica. Allá en Guatemala había una persona que, bueno, valga la propaganda, ¿verdad? Es una cadena, ¿cómo puedo decir? Una cosa que venden cosas, venden electrodomésticos, algo así. Agencias Guay se llama. Y yo tenía una tía que trabajaba ahí y dice que durante el año las ventas estaban muy bajas y ellos preocupados porque los iban a despedir, y dice que llegaba el gerente y les decía, no hombre, tranquilos, no se preocupen, en diciembre nos recuperamos. ¿Y qué creen que pasaba? En diciembre vendían, mis amados hermanos, lo que no vendieron en todo el año. O sea, ellos sabían que en diciembre se recuperaba. No sé qué voy a hacer porque ya me dijeron que en diciembre se acaban las telas de las camas. ¿Qué voy a hacer? A comprar por rollo de plano. Pero mire cómo la administración, el ambiente va formando y le mete a uno esa mentalidad. Esto todo se va a acabar. Se me olvidó una palabra ahorita, pero bueno, si se me olvidó por algo fue. Algún día se las voy a enseñar.
Bueno, entonces está una Babilonia, mis amados hermanos, económica. ¿Por qué? Porque en diciembre la gente que tiene negocio es cuando más vende. Pero vamos a avanzar, no quiero detenerme tanto. Vean, vamos a leer acá un comentario que escribí. Cuando hablamos de fiestas paganas, debemos de saber en primer lugar que están establecidas dentro de una agenda que pertenece al reino de las tinieblas. Dicha agenda está oculta dentro del calendario gregoriano, que es el calendario que ustedes y yo utilizamos, y es el calendario bajo el cual vivimos en el mundo occidental, aquí donde vivimos. Entonces vean, mis amados hermanos, no crean ustedes de que las fechas de dichas fiestas han sido puestas al azar, porque sí, se me ocurrió. No, todo cronológicamente, según fecha, calendario, está estipulado. ¿Para qué? Para estorbar y ministrarle la vida a los seres humanos todos los días del año, menos uno. Ahorita se van a dar cuenta ustedes. La palabra fiesta, refiriéndose a las fiestas de Dios como fiestas del enemigo, tiene el mismo significado. Fiesta es fiesta, el significado es el mismo. Lo que cambia es a quién se le está dando honor, a quién se le está rindiendo culto. En el Antiguo Testamento, la palabra fiesta, pónganle mucha atención a esto, mis amados hermanos. Si quieren, apunten solo a esto, pero que no se les olvide esto. Vean el significado. En el Antiguo Testamento, la palabra fiesta significa un tiempo señalado o una fecha establecida. O sea, ni siquiera tiene que ver el significado con un momento de alegría, de jolgorio, sino la palabra fiesta significa tiempo señalado o una fecha establecida. ¿Amén? Por ejemplo, si hablamos de una fecha establecida, pudiera ser la fecha en la que ustedes y yo nacemos, ¿verdad? ¿Qué pasa cada año en esa fecha? Cumplimos años, ¿verdad? Y aunque a veces no querramos, pero bien esperamos, aunque sea un regalito, un detallito. No quiero nada. A mí me pasó en Guatemala. Todavía estaba yo soltero. Me enojé con los hermanos de la iglesia. Yo creo que mi esposa creo que no estaba, o no sé si ya está, no recuerdo. El asunto es que ya se acercaba mi cumpleaños y me enojaron tanto que les dije, porque siempre me lo celebraban, ¿verdad? Y no quiero que me hagan nada para mi cumpleaños, les dije. Bien, porque me enojaron por lo que hicieron. Y no me hicieron nada, ¿no? Y como no me hicieron nada, me volví a enojar porque no me hicieron nada. Después se mataban de la risa de mí porque yo les dije enojado que no me hicieran nada y me volví a enojar porque no me hicieron nada. Yo quería que fueran desobedientes. Bendito Dios, se sujetaron. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque la palabra fiesta, repito, significa un tiempo señalado. Amén. Una fecha establecida. Vamos a avanzar. Cuando lo aplicamos también desde el punto de vista de las tinieblas, tienen la misma intención, que formen parte de un tiempo establecido. Pero acá, yo no sé si acá lo hacen, mis amados hermanos, no me he enterado, pero ustedes mejor que yo lo saben, ¿verdad? Para Semana Santa cargan aquí procesiones, ¿sí? Allá le digo, allá sí lo hacen, más en la antigua Guatemala y en la misma capital, mis amados, no hay por dónde poder caminar, cierran calles y así es el diálogo. Amén. Ok, ¿creen ustedes de que esa carga de esas cosas es por casualidad? Si les digo esto me meto a otro tema, mis amados, pero no es casualidad. Todo está establecido, programado, y ¿saben qué es lo tremendo? De que en el ocultismo la gente está esperando que lleguen esas fechas, que lleguen esos tiempos, que lleguen esas fiestas, porque cada fiesta, como lo dice acá, les marca a ellos un tiempo señalado. Y esto es lo que a mí me contrista, mis amados hermanos, a veces, de que la gente en lo secular, en el ocultismo, espera ciertas fechas
ciertas fiestas que les marcan a ellos una nueva etapa espiritual. Es por eso, por poner un ejemplo, que Dios a Caín no le recibió la ofrenda, porque la ofrenda de Caín era una ofrenda al tiempo del huerto, y ya no estaban en el huerto, era otro tipo de ofrenda. Amén. Entonces, ¿cuál fue uno de los graves problemas de la ofrenda de Caín? Que Caín misma. Les dice acá, ¿cuál es el fin? ¿Cuáles son los propósitos de las fiestas paganas? Llegar a pervertir a la humanidad, de tal manera que encajen en el paganismo y en las cosas ocultas. ¿Cuál es el fin de las fiestas paganas? Llegar a pervertir a la humanidad, de tal manera de que encajen en el paganismo y en las cosas ocultas. Entonces, miren, si no entendemos mayor cosa de qué fiestas paganas o qué, pues, miren, si todo tiene su origen en el mundo, no participemos, mis amados hermanos. Amén. Miren, yo me recuerdo, aquí me pasó aquí en Costa Rica, ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta, en un ministerio que yo vine aquí, decía yo, ¿qué hago aquí? Decía yo. Yo llegué y justo para esa fecha, si me saluda un hermano, pastor, Dios lo bendiga, feliz Navidad, me dice. Y no saben ustedes cómo sentí yo eso. Y cuando llegué a la casa del pastor, un arbolote de Navidad que tenía ahí, y yo me le quedaba viendo al arbolito, o arbolote, y él se dio cuenta de que yo me le estaba viendo el árbol, y me dice, ¿no estás de acuerdo con eso? No, no. Ya no les cuento más porque después me terminé saliendo de ahí. Bueno, tengo 15 minutos y yo quiero llegar a esto. Aquí quiero llegar, ¿no? Pero no creo que llegue ahí en 15 minutos. Y mientras estoy pensando si llego, ya perdí tiempo. Vamos a leer, tal vez si llego, voy a ir rápido, vean. Levítico 18:30 dice, por tanto guardaréis mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. Yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Decimos amén? Efesios 5:15, por tanto, procurad caminar con cuidado, vivir la vida con honor, propósito y valentía, evitando a los que toleran y permiten el mal. Esa palabra mal está íntimamente ligada con todas esas fiestas paganas. Entonces dice acá, evitando a los que toleran y permiten, vamos a parafrasear un poquito, la participación en todas estas fiestas paganas. Pues, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer ustedes y yo? Vamos a regresar acá. Número 1, no practicarlas. ¿Por qué? Lo que está en verde, porque nos contamina. Y número 2 acá, tenemos que evitar a los que toleran esto. Amén. No lo digo yo, mis amados hermanos, ahí está escrito, no como insensatos, sino como sabios, personas sensatas, inteligentes, con discernimiento, aprovechando al máximo vuestro tiempo en la tierra, reconociendo y aprovechando a hacerlo con sabiduría y diligencia, porque los días están llenos de maldad. Miren esto, esa palabra que le dije acá, que permiten el mal, es la misma palabra que aparece acá, y se dieron cuenta, lo leímos hoy, Mateo 12:45, va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados. Es la misma palabra que permiten el mal. Esa palabra mal y depravado es la misma. ¿Qué significa aquí? Malvados, peores, malignos e inicuos. Pero dice acá 7 espíritus más depravados. Y yo no sé cómo, porque no tengo tele, ya no veo, pero cómo sean los anuncios de acá. Pero por ejemplo allá en Guatemala, cuando ya llegaron estas fechas, empezaban con unas campanitas y llega el espíritu navideño. O sea, hacen énfasis, hacen alarde de un famoso, pero depravado, peor que los demás,
espíritu navideño. ¿Por qué es peor que los demás? Porque como acabo de poner el ejemplo, ¿verdad? En la fiesta, por ejemplo, mencionemos una vez más la Pascua, pero la Pascua del mundo, ni nos enteramos a veces. La fiesta de Acción de Gracias, ni nos enteramos nosotros. Pero del espíritu navideño, tal vez uno ni enterado, pero empieza a ver las lucitas. ¿Y qué le recuerda eso a uno? La Navidad, ¿no? Entonces el espíritu navideño es uno de estos que dice 7 peores, más depravados. Entonces no crean, mis amados hermanos, de que es solo es un sentimiento. No, hay depravación detrás de todo ello. Amén, que él y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. No les voy a leer eso porque quiero avanzar. Vean esto, pues. No sé qué tanto lo logren ver ahí, mis amados hermanos. Creo que se me olvidó agrandarlo. Es que ustedes no me avisan, hombre, si ahí están pequeños, tienen que estar en toda la pantalla. Déjenme ver. Es que eso tiene que salir en toda la pantalla. Ahí me avisan si les sale ahí. Y lo tremendo es que a mí ya no me salió nada aquí. ¿Qué le sale ahí? ¿O no le sale nada? Ahorita lo agrando. Ahí me dicen. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí quedó más grande? Ok, estamos está algo pequeño, pero miren, por lo menos, no son las únicas, por lo menos las fiestas establecidas por Dios, pero en la Biblia, amén, son 8: la Pascua, los panes sin levadura, los primeros frutos, el Pentecostés, las trompetas, la expiación, los tabernáculos, que son 7 fiestas principales. Luego viene una octava, que es la fiesta de las luces, y hay por lo menos unas 3 más. Amén. Pero esas, las primeras 7 que les mencioné, son las principales. Luego viene una octava, que va ahí más o menos medio principal y medio no, y 3 más que ya se fueron agregando y que las festejan los judíos. Ustedes y yo no. Ustedes y yo no vamos a celebrar la Pascua como la celebran ellos, matando un cordero, ¿verdad? Y comiéndonos el cordero, sino la Pascua la participamos con la Santa Cena. Esas son las fiestas establecidas por Dios en la Biblia. Ahora bien, fiestas establecidas por las tinieblas, como una antítesis. La antítesis de la Pascua es la fiesta de Yulé o Navidad. Luego la otra es, de todo eso es lo que tendríamos que hablar, pero tiempo, como ustedes ya se dan cuenta, no da, mis amados hermanos. Imbolog u ombligo, carnaval y los reyes. Ostara, Semana Santa. Beltane, Asunción de María. Lita, conejo de Pascua. Lamas, aquí creo que crucé algo. La Asunción de María, voy a revisar la de Beltane. No, la de Beltane es la de San Patricio. Sí, ahí es. Y Mahón, mes sagrado, día de acción de gracias. Y Samaín, la fiesta de Halloween. Esas son, del lado de las tinieblas, 8 fiestas principales, y son las que les coloqué en la imagen al principio. Amén. Esas, mis amados hermanos, eso no, son esas que están ahí. No sé qué tanto lo logren ver. Esas 8 fiestas están, mis amados hermanos, desarrollándose todos los años en el transcurso del año. Amén. O sea, básicamente, por eso les hice un comentario. Estas 8 fiestas paganas, el fin es ministrar al ser humano los 365 días del año, excepto uno. Entonces, estas fiestas, acuérdense que hablamos que la palabra fiesta tiene que ver con un tiempo establecido. Inicia una desde su principio a su fin, y al otro día inicia la otra. De principio a fin, y al otro día inicia la otra.
Entonces la atmósfera, el ambiente, los ámbitos, por eso les empecé hablando de eso, del ámbito y el ambiente espiritual en el mundo entero, todo el año está cargado de fiestas paganas, todo el año. Y es por eso, repito, que muchas veces nos encontramos nosotros haciendo o diciendo cosas que no deberíamos, pensando. Escucharon la palabra de profecía el día de hoy, hablaba de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, cosas que no deberíamos ni pensar, ni cosas que no deberíamos de hacer. Pero ¿por qué siempre que llegan ciertas fechas empieza algo en mí? Me siento así, por esto. Hay acontecimientos, mis amados, escúchenme lo que les voy a decir, que no tienen nada que ver con estas fiestas, absolutamente nada que ver. Pero, tal vez, bueno, sin el tal vez, a ustedes y a mí, durante el transcurso del año, nos pasó algo malo, algo negativo, algo que marcó nuestra vida, algo que tal vez, siendo un poquito exagerados, podríamos decir, antes de esto, yo era así, después de esto, yo era así. O sea, tal vez nos pasó algo así durante el año, durante la vida, mis amados hermanos. Repito, no tiene nada que ver con estas fiestas. Pero, cuando llega la fecha, si la recordamos, si la guardamos, yo conozco gente que de las cosas malas que les han pasado, hasta se han tatuado y cargan el tatuaje ahí de lo que les pasó. ¿Cuándo van a ser libres? Nunca. Pero bueno, a lo que voy es esto, de que el fin de estas fiestas, aunque lo que a mí me pasó no tiene nada que ver con las fiestas, es que si hay algo en mí que me marcó la vida a tal punto de un antes de y un después de, siempre que llegue la fecha de aquel acontecimiento negativo y esté la administración de esta fiesta, yo voy a tender a caer. ¿Por qué? Porque hay un receptor. Y es por eso que ustedes y yo tenemos que buscar la sanidad interior. Amén. Cuando ustedes y yo en lo físico nos hacemos alguna herida, esa herida no pasa ahí supurando toda la vida, ¿o sí? No, ¿verdad? Ustedes y yo le damos tratamiento y con el transcurso de los días sana. Y ya uno se toca y ya no duele. Está el recuerdo, pero no duele. Pero como miren, es que esas palabras, mis amados hermanos, miren, perdónenme que yo sea tan carnal, ¿verdad? Pero yo le decía a mi esposa uno de estos días, como ustedes saben, ¿verdad? Acabo de cumplir años y alguien me mandó un video, amén. Era un video de una canción de Vicente Fernández. ¿Y qué hago yo escuchando eso, verdad? Bueno, me lo mandaron y yo me metí a ver. Y le digo yo a mi esposa después de que lo escuché, que ¿qué tienen esos hombres, mis amados hermanos, que solo con escuchar la letra de la canción, de una canción de ellos, uno siente algo? ¿Qué tendrán? ¿Verdad? Ministran, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que tienen? Pues todo esto, mis amados hermanos. Y si en mí hay receptores, entonces empiezo yo ya a buscar música de Vicente Fernández. Un ejemplo, en lo oculto, que mi esposa no se dé cuenta, los hermanos de la iglesia que ni cuenta se den tampoco. ¿Y de dónde se activó eso? De un simple video que me mandaron molestando por mi cumpleaños. ¿Me di a entender? Pues lo mismo pasa con estas fiestas paganas. Si en mí hay receptores de algo negativo, no crean, mis amados hermanos, que cuando vengan a participar en estas fiestas paganas, yo no voy a volver a recordar y me va a volver a doler y probablemente me vuelva a apartar y probablemente vuelva a hacer lo mismo que hice cuando me pasó aquello. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, ante algún dolor nos encerramos, nos aislamos y probablemente cuando lleguen las mismas fechas y bajo la influencia de estas fiestas vuelva yo a hacer exactamente lo mismo? ¿Eso qué significa? Puede significar varias cosas. Número uno, que eso no ha sanado. ¿Por qué? Porque no quiero o no ha podido sanar. Pero número dos, es que probablemente no soy tan cristiano como pensaba. Hay más del mundo en mí que de Cristo en mí. Escrito está: el príncipe de este mundo está por venir, pero él no tiene parte en mí.
Y cómo uno se da cuenta de que hay parte de Él en uno siempre que llega diciembre. Siempre que llegan estas fiestas. Siempre que llegan las fechas en los recuerdos de cuando aquella cosa negativa que te pasó. Es que miren, hermano, si ustedes y yo nos creemos impolutos, a mí eso, ay Dios, veamos los frutos de la vida espiritual que ustedes llevan. Y les aseguro, y repito, una de las cosas que uno como pastor malo contrista, de que muchos de ustedes creen estar bien. No estoy diciendo que están mal, ¿verdad? Solo estoy poniendo un ejemplo. Pero ni cuenta se dan, mis amados hermanos, del por qué no prosperan. Pues hay algo que no está bien. Y si yo de orgulloso vengo, pues a mí nada. Son las primeras personas en caer. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de reconocer que sí les estorba. Ahora que si ya no nos estorba nada de esto, entonces mis amados hermanos, prepárense. ¿Por qué? Porque en cualquier momentito Cristo se los lleva. Eso, así me gusta. Tengo que terminar, mis amados hermanos, son las 6 en punto. ¿Pero a dónde iba a llegar con esto? A la influencia y a las fechas de cada una de las fiestas paganas. Y solo se los dejo ahí como un dicho nada más. Al sumar, mis amados hermanos, las fiestas, las fechas en las que cada fiesta de estas que están acá mejor las puedes, tenía que borrarlo pero no lo borré. Lo que es Yule, Imbolog, Ostara, Beltane, Lita, Laman, Mahón y Samaín, cada una de ellas llevan, al sumarlas, ahí lo traigo yo todo, pero ya el tiempo se me fue, da un total de 364 días al año. ¿Y cuántos días tiene el año? 365.25. Por eso es que hay años que son bisiestos, ¿verdad? Y hay un único día, mis amados hermanos, en el que ustedes y yo no vivimos influenciados por estas fiestas. ¿Y cuál es? Si son 364 días y hay un único día en el que no, ¿cuál es? El día de mi cumpleaños, pastor. ¿Ah? Hay varios días. La pastora dice, el día en el que decidimos agradar al Señor es uno. ¿Y qué día se hace, pastor? Hoy. ¿Me doy a entender? O sea, las fiestas ahí están. La administración ahí está. Pero si yo el día de hoy, con todas y cada una de las cosas que haga, decido agradar al Señor, no estoy bajo esa influencia. ¿Y mañana? Pues si mañana decido lo mismo, no estoy bajo esa influencia. Y si pasado mañana decido todo lo contrario, a no agradar al Señor, entonces estoy bajo esa influencia. Pero con eso voy a terminar, mis amados hermanos. Amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.